Las sociedades indígenas de Norteamérica del siglo V al XV. Hola, ¿cómo están? Soy Lidia Moreno en Socializando. El propósito del día de hoy es comprender la complejidad de las sociedades indígenas precolombinas de América del Norte en los siglos V al XV, para lo cual tendrás que considerar en tus narrativas las explicaciones multicausales y las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales. Estas son las interrogantes que resolverás a partir del observado. ¿Cómo y de qué tipo fueron las relaciones sociales que organizaron para la producción y reproducción? ¿Por qué los estilos de vida fueron diferentes? ¿Presentaron características comunes? ¿Por qué? Empecemos. Culturales o agrupaciones aproximadas de pueblos contiguos que comparten hábitats y características similares. La mayoría de los estudiosos dividen América del Norte, excluyendo el México actual, en 10 áreas culturales separadas: el Ártico, el Subártico, el Noreste, el Sureste, las Llanuras, el Suroeste, la Gran Cuenca, California, la costa noroeste y la El área del Ártico, una región fría, plana y sin árboles cerca del círculo polar ártico en la actual Alaska, Canadá y Groenlandia, fue el hogar de los Inuit y los Aleut. Ambos grupos hablaron y continúan hablando dialectos descendientes de lo que los estudiosos llaman la familia de lenguas esquimal aleutianas. Debido a que es un paisaje tan inhóspito, la población del Ártico era relativamente pequeña y dispersa. Algunos de sus pueblos, especialmente los Inuit, en la parte norte de la región, eran nómadas, siguiendo focas, osos polares y otros animales mientras migraban a través de la tundra. En la parte sur de la región, los Aleut estaban un poco más asentados, viviendo en pequeños pueblos de pescadores a lo largo de la costa. Cuando Estados Unidos compró Alaska en 1867, décadas de opresión y exposición a enfermedades europeas habían cobrado su precio. La población nativa se había reducido a solo 2.500. Los descendientes de estos sobrevivientes todavía viven en el área hoy. El área cultural del Subártico, compuesta principalmente por bosques pantanosos, se extendía por gran parte del interior de Alaska y Canadá. Estos se dividen en dos grupos de idiomas: los habitantes de Athabascan en su extremo occidental, entre ellos los Tastine, Witsin y Dexinak, y los hablantes de Algonquian en su extremo oriental, incluidos los Cree, los Ojibwa y los Naskapi. En general, los pueblos del Subártico no formaron grandes asentamientos permanentes. En cambio, pequeños grupos familiares se mantuvieron unidos mientras iban detrás de manadas de caribúes. Vivían en carpas pequeñas y fácil de mover, y cuando hacía demasiado frío para cazar, tenían refugios subterráneos. Unos fueron y ropas gordas de abrigo para poder vivir. La agricultura era imposible, por lo que se dedicaron a la pesca fundamentalmente, aunque también cazaban morsas, focas, caribúes, alces y bueyes almizcleros. Se piensa que por el año 8000 a.C., un grupo de Dorset. Aunque parece que perdieron la habilidad de usar arcos y flechas, a esta gente le debemos que se hiciera popular el kayak, una canoa de madera y piel típica de la zona. El hombre solía encargarse de la caza y la mujer de preparar la comida, cuidar de los hijos y elaborar ropas con pieles. Como eran muy poquitos y no había iglúes para ligar, solían casarse entre primos. No existían jefes, pero sí chamanes, los Angakok, que hablaban con los espíritus y repartían amuletos. De estos ritos religiosos destacan las máscaras de culturas como la de Tlingit y Chuwach. A partir del año 500 después de Cristo apareció la cultura azul, que primero se asentó en la zona de Alaska para luego ir emigrando por el año 1000 hacia los asentamientos Dorset, con quienes se pegaron por las focas. Esquimales, pero es un nombre despectivo que significa comedores de carne cruda. No les gusta mucho, así que si un día os encontráis uno, no le llaméis así. Por otro lado, con el paso del tiempo, las tundras y taigas subárticas del sur de Canadá fueron pobladas por tribus que se subdividieron en dos grandes familias lingüísticas. En la zona más occidental de Canadá se asentaron los athabascos, organizados en pequeños clanes, como los apaches o los navajos, de lengua nadené. En la zona oriental se instalaron los algonquinos, quienes serían los primeros en poblar Nueva York. De ellos destacan los indios Cree, quienes poblaron gran parte de Canadá. El área cultural del noreste, una de las primeras en tener contacto constante con los europeos, se extendió desde la actual costa atlántica de Canadá hasta Carolina del Norte y tierra adentro hasta el valle del río Mississippi.
Sus habitantes eran miembros de dos grupos principales habitantes de iroqueses, incluidos los de Cayuga, Oneida, Erie, Onondaga, Seneca y Tuscarora, la mayoría de los cuales vivían a lo largo de ríos y lagos en aldeas fortificadas y políticamente estables. La vida en el área cultural del noreste ya estaba llena de conflictos. Los grupos iroqueses tendían a ser bastante agresivos y guerreros, y las bandas y aldeas fuera de sus confederaciones aliadas nunca estuvieron a salvo de sus incursiones, y se volvió más complicado cuando llegaron los colonizadores europeos. Las guerras coloniales obligaron repetidamente a los nativos de la región a tomar partido, enfrentando a los grupos iroqueses contra sus vecinos algonquinos. Mientras tanto, cuando el asentamiento blanco presionó hacia el oeste, eventualmente desplazó a ambos grupos de indígenas de sus tierras. El área cultural del sudeste, al norte del Golfo de México, era una región agrícola fértil y húmeda. Muchos de sus nativos eran granjeros expertos, tenían cultivos básicos como maíz, frijoles, calabaza, tabaco y girasol. Se organizaron en torno a pequeñas aldeas ceremoniales y de mercado. Quizá los pueblos indígenas más conocidos del sudeste son los Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek y Seminole, a veces llamados las 5 tribus civilizadas, algunas de las cuales hablaban una variante del idioma muscogeano. Entre el río Mississippi, los montes Apalaches y el mar Atlántico está la zona de la costa este. Es una zona llena de bosques templados, y la zona sur, con estados como Atlanta y Florida, se caracterizan por un bochorno tremendo por el clima subtropical. Vamos a empezar por el norte, siguiendo con las tribus de lengua algonquina, quienes hacia el año 900 ya ocupaban desde Quebec hasta Virginia. Dentro de este grupo están los Ottawa, los Shawnee, los Mohicanos, los Che, madera, paja y tierra, conocidas como wigwams. No tuvieron moneda, pero sí que usaban los wampum, un cordel con abalorios con valor transaccional. Por la zona de los Grandes Lagos, especialmente en la parte canadiense, donde ahora está Toronto, vivieron los iroqueses a partir del año elegían a los jefes tribales. También eran monógamos, algo poco habitual en las tribus indias, ya que muchos jefes poderosos podían tener más de una esposa. A estos iroqueses les encantaba meterse en guerras, porque para ellos era una buena forma de ganar respeto y también una forma de conseguir esclavos. Una tribu iroquesa eran los Mohawk, y se piensa que también los Cherokee, quienes emigraron hacia el sur. En general, de estos nativos del este surgió un juego llamado lacrosse. Cada partido podía durar días enteros y los 100 jugadores trataban de coger una pelota con un palo y estrellarla contra una roca o algo parecido. Entre los Choctaw también existía un juego similar llamado Istaboli. Viajemos a la costa del Golfo de México, donde nace el río Mississippi. En esta zona se han establecido varios periodos. El primero es el periodo arcaico, donde las gentes vivían básicamente de recolectar frutos y de cazar ciervos. Después vendría el periodo selvícola, donde le dieron caña a la cerámica y también comenzó la construcción de grandes montículos, muchos de ellos con fines funerarios. Por gran parte del centro-este de Estados Unidos, desde Nueva York al río Missouri hasta el Golfo de México. Se piensa que en torno al año 700 llegaron nuevas influencias procedentes de Mesoamérica, y esto originó la cultura del Mississippi, que empezó tomando forma de México por el cultivo de maíz, sobre todo, era lo que más producían. Pero es que además esta gente comenzó a construir también grandes pirámides truncadas, sobre las que construían templos u otros edificios. Esta sociedad comenzó a estratificarse y aparecieron grandes jefes tribales o caciques, y hubo centros con más poder que otros. Por ejemplo, a partir del año 1200, el centro con mayor poder del Mississippi fue Cahokia, cerca de San Luis, en Missouri, que pudo tener unos 40.000 habitantes. En ella destaca la mayor pirámide de Norteamérica, de más de 30 metros de altura, llamada el Túmulo del Monje. El túmulo 72 es conocido porque bajo él se han encontrado restos de gente con la cabeza y manos cortadas, lo que podría ser una evidencia de sacrificios humanos. De esta cultura se originaron nuevas tribus indígenas como los Apalache, los Chickasaw, los Choctaw o los Creek, quienes se convertirían en los Seminolas en la zona de Florida. Vivieron en los pantanos de los Everglades, en unas casitas elevadas y sin paredes conocidas como chiquis, y parece que fueron buenos en la caza del cocodrilo. El área de las llanuras comprende la vasta región de praderas entre el río Mississippi y las montañas rocosas desde el actual Canadá hasta el Golfo de México. Antes de la llegada de los comerciantes y exploradores europeos, sus habitantes, hablantes de lenguas siouan, angloquina, caraona, uto-azteca y athabascán, eran cazadores y agricultores relativamente establecidos. Después del contacto europeo, trajeron caballos a la región en el siglo XVIII. Los pueblos de las grandes llanuras se volvieron mucho más nómadas. Grupos como Crow,
Blackfeet, Cheyenne, Comanche y Arapaho usaron caballos para perseguir grandes manadas de búfalos a través de la pradera. Los indígenas de las llanuras también son conocidos por sus sombreros de guerra elaboradamente emplumados. Llanura americana. En las zonas de pradera se solían cazar bisontes, a veces con lanzas y otras haciendo que se despeñaran. El tener que estar siempre detrás de estas manadas hizo a estas sociedades nómadas, pero junto a los ríos surgieron por el año 100 sociedades semisedentarias dedicadas a la agricultura de maíz y de alubias. Todos los tópicos de los indios de las películas vienen de estos habitantes de las llanuras. Vivían en Tip. En el año 1000 los Sioux se trasladaron del este hasta el actual estado de Minnesota, junto a otras tribus hermanas como los Omaha, los Kansas y los Quapaw. Era habitual en estos Sioux los ritos de pubertad, donde los pocos niños que llegaban vivos a los 10 años se hacían celebrada por las tribus de Columbia Británica, que era una especie de festín de la leche donde se daban regalos. Cuanto más regalases, mejor quedabas. En el norte del curso del río Missouri se asentaron por esa época tribus como la de los Mandan, los Hidatsa y los Arikara, emparentadas con los Sioux. Eran los que más le dieron a la agricultura, especialmente de maíz y de calabaza, y se dice que practicaban la autotortura como una prueba de virilidad frente a su dios solar, y se arrancaban la piel. Estos Crow fueron los Sioux, quienes provocaron que se tuvieran que mudar de Dakota hacia los estados de Montana y Wyoming. En Montana, por otro lado, mandaban los Cheyennes, unos tipos de lenguas algonquinas que se habían instalado en la zona. Los Pawnee, asentados en Nebraska, eran los filósofos de las llanuras. Les gustaba mirar las estrellas y creer que eran dioses, y pensar que toda la realidad era súper trascendental. Por el año 1200 emigraron desde el oeste los Sosones, quienes se instalaron por las montañas rocosas. Sin embargo, alrededor de 1400 decidieron bajar a las llanuras, a lo que ahora son los estados de Kansas, Oklahoma. Los pueblos del área cultural del suroeste, una enorme región desértica en los actuales Arizona y Nuevo México, desarrollaron dos formas distintas de vida. Agricultores sedentarios como los Hopi, los Zuni, los Yaqui y los Yuma cultivaban maíz, frijol y calabaza. Muchos vivían en asentamientos permanentes conocidos construidos en piedra y adobe. En sus centros, muchas de estas aldeas también tenían grandes casas ceremoniales o kivas. Otros pueblos del suroeste, como los navajos y los apaches, eran más nómadas, sobrevivieron cazando, reuniendo y asaltando a sus vecinos más establecidos para sus cultivos. Para cuando los territorios del suroeste se convirtieron en parte de los Estados Unidos después de la Guerra de México, muchos de los nativos de la región ya habían sido exterminados. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el gobierno federal reasentó la mayor parte de la región restante de nativos en reservas. El área cultural de la Gran Cuenca, formada por las montañas rocosas al este, las Sierras Nevadas al oeste, la meseta de Columbia al norte y la meseta de Colorado al sur, era un páramo árido de desiertos. Buscaban raíces, semillas y nueces, además de pequeños mamíferos. Como siempre, estaban en movimiento, vivían en wigwams compactos y fáciles de construir, hechos de postes de sauce o retoños, hojas y arbustos. Sus asentamientos y grupos sociales eran impermanentes y el liderazgo comunitario era informal. Después del contacto europeo, algunos grupos de la Gran Cuenca obtuvieron caballos y formaron bandas de caza y asalto ecuestre que eran similares a las que asociamos con los nativos de las grandes llanuras. Después de que los buscadores blancos descubrieron oro y plata en la región a mediados del siglo XIX, la mayoría de la gente de la Gran Cuenca perdió sus tierras y con frecuencia sus vidas. Antes del contacto europeo, el área templada y hospitalaria de la cultura de California tenía más personas, aproximadamente 300.000 a mediados del siglo XVI. También fue más diverso, se estima que 100 tribus habitaron allí y hablaron más de 200 dialectos. A pesar de esta gran diversidad, muchos californianos nativos vivieron vidas muy similares, no practicaban mucha agricultura, en cambio, se organizaron en pequeñas bandas familiares de cazadores-recolectores. Las relaciones entre tribus basadas en sistemas de comercio y derechos comunes bien establecidos fueron generalmente pacíficas. La costa noroeste.
El área cultural de la costa noroeste, a lo largo de la costa del Pacífico, desde Columbia Británica hasta la cima del norte de California, tenía un clima templado y una abundancia de recursos naturales. En particular, el océano y los ríos de la región proporcionaron casi todo lo que su gente necesitaba, salmón especialmente, pero también ballenas, nutrias marinas, focas y peces. Como resultado, a diferencia de muchos otros cazadores-recolectores que luchaban por ganarse la vida y se veían obligados a seguir rebaños de animales de un lugar a otro, los nativos del noroeste del Pacífico estaban lo suficientemente seguros como para construir aldeas permanentes que albergaban a cientos de personas. Grupos prominentes en la región incluyeron Aida y Tlingit, los penutianos, Chinook, Tsenchan y los Nootka. Esta se encontraba en las cuencas de los ríos Columbia y Fraser, en la intersección del sur ártico, las llanuras, la Gran Cuenca, California y la costa noroeste. La mayoría de su gente vivía en pequeñas y pacíficas aldeas a lo largo de riachuelos y riberas y sobrevivían pescando. En la costa del Pacífico de los Estados Unidos hay enormes bosques de coníferas, estepas templadas y amplias zonas de matorrales. Allí los primeros habitantes se dedicaron a la recolección de frutas y mariscos, a la caza de animales salvajes como ciervos y aves y a la pesca, sobre todo de salmón. Donde hubo más tribus y lenguas fue en la zona del actual estado de California. Destacan tribus como los Paiutes del norte, los Yuroks, los Modocs, los Maidus, los Miwoks, los Wintuns o los Pomos, localizados en lo que ahora es San Francisco y que vivían en los bosques de secuoyas. Más al norte, en Oregón y Washington, estaban los Kootenays, los Cayuses y dentro de su territorio los Guayaguayas. Algunas tribus de esta costa del Pacífico son famosas por sus tótems tallados en madera. En ellos representaban a seres mitológicos y antepasados. Unos grandes constructores de tótems fueron los Aida. Entre la franja pacífica y las montañas rocosas encontramos un territorio lleno de desiertos y mesetas. Los travois tirados por perros. Las culturas apache y navajo surgieron por el año 900 a.C. en los actuales estados de Idaho, Montana, Alberta y la Columbia Británica. Eran dos culturas muy hermanadas entre sí. Los apaches se denominaban a sí mismos como Indé, pero los zuñis les llamaron apachu, es decir, enemigos estables, y para dormir tenían diferentes opciones. La primera eran los tipis, las míticas tiendas de campaña hechas con pieles de bisontes. La segunda eran los wikiap, chozas de paja y madera como las wigwam. Y finalmente estaban los hogan. Estas eran cabañas de madera cubiertas por tierra. Actualmente los navajos siguen existiendo y son el grupo nativo americano más numeroso de los Estados Unidos. En el suroeste de Estados Unidos y norte de México apareció alrededor del año 700 a.C. la cultura mogollón. Se dedicaron a la caza y a la recolección mientras levantaban poblados en mesetas o en acantilados, como el de Paquimé. Se cree que comerciaron mogollón con las culturas precolombinas de Mesoamérica, de quienes aprendieron a cultivar maíz a cambio de turquesas y cinábrigos. Hacia el año 1200 sufrieron una invasión de apaches y navajos de California y Arizona. Estos le dieron bien a la agricultura, logrando cosechas de maíz, frijoles, algodón o tabaco, pero siguieron dependiendo de la caza y la recolección. Parece ser que también recibieron mucha influencia de Mesoamérica, pues se tiene constancia de que le daban mucho al jugo de la pelota y que pudieron haber construido algunas pirámides. Sin embargo, pronto se desligaron de ellos para rejuntarse a los mogollón y a los anasazi. Esta cultura decayó con el tiempo y dio origen a otras tribus como los Pima, los Yuma, los Mojave o los Tarahumara. Otra de las grandes culturas del suroeste fue la cultura nasazi. Construyeron poblaciones estables con buenos sistemas de irrigación, como se ve en sus poblados de adobe construidos en los cañones de Mesa Verde, en Colorado, o en el cañón Chaco de Nuevo México. Quizás el mejor ejemplo es Pueblo Bonito, un centro bastante grande para la época. Sus cultos los solían celebrar en kivas, que eran estancias circulares donde se reunían los líderes y encendían hogueras rituales en honor a su dios flautista Cocopelli. Les gustaba el comercio y solían... Los Anasazi también son famosos por sus petroglifos, como el de Newspaper Rock en Utah. Por el 1300 estos nativos abandonaron sus centros misteriosamente y desaparecieron de la historia. Una teoría dice que probablemente abusaran de la explotación de sus cultivos y también de los bosques cercanos, y se piensa que sus descendientes serían los indios pueblo, entre los que se encuentran los Zuñi o los Hopi, de lengua yuto-azteca. Su aldea más antigua fue Acoma, fundada en torno al año 1000, que destacó por buenos sistemas de regadío y por buenos sistemas defensivos. También mola el pueblo de Taos, donde cada cierto tiempo suena un misterioso zumbido que nadie sabe de dónde sale. Por el 1400 los navajos les invadieron y el conflicto entre ellos dura hasta hoy en día.